tu rincón sonoro sobre servicios sociales dirigido por Iker Usón. José Mari, ¿recuerdas cómo llegaste a lo social? Siempre solemos empezar con esta pregunta en el podcast. Cada uno tiene una trayectoria por la que llega no solo a la disciplina, sino después al campo de los servicios sociales en sentido más amplio. ¿Recuerdas? Sí. A ver, pues, ¿cómo fue tu caso? Yo por mi trabajo siempre he aprendido que es muy importante lo que vives en tu infancia, ¿no? En los primeros años. Y yo me tengo que remontar a mi infancia para dar un sentido a que después acabara en este mundo. Bueno, lo primero que tengo que decir es que elegí los estudios cuando tenía 16 años, que es cuando se iba a la universidad en mi época, o por lo menos yo, que soy de diciembre, entré en la universidad con 16 años, o sea que un poco de inconsciencia a la hora de elegir la carrera había seguro. Pero bueno, también es verdad que yo vengo de una familia humilde. Mis padres los dos eran originarios de un pueblecito de Álava, de la Rioja Alavesa, familia de agricultores, vamos, yo me remontaba 5 o 6 generaciones y todos del mismo pueblo y todos dedicándose a lo mismo. O sea que, vamos, tengo unas raíces bien grandes en esa zona. Y cuando eran muy jóvenes se vinieron aquí a Donosti buscando pues una mejor vida, porque entonces la verdad es que el trabajar en el campo era muy duro y muy poco gratificante. Y bueno, pues recalaron en el barrio de Guía. Y el barrio de Guía pues era entonces pues una comunidad por hacer. Pues llegaba la gente de distintos sitios, era un barrio que se estaba haciendo, muy alrededor de la parroquia, como era entonces aquel mundo, ¿no? Pues la religión estaba muy presente en la vida de las personas, de las familias, de los barrios. Y bueno, mis padres eran muy religiosos, me transmitieron a mí esa religión, una religión con un componente de humanismo muy grande, ¿no? Y dentro de lo que era la parroquia, pues bueno, pues yo empecé a hacer, siendo un niño, empecé a hacer voluntariado. Íbamos a lo que era entonces las Hermanitas de los Pobres, pasábamos un rato allí con los ancianos, las ancianas, nos contaban un poco sus cosas, nosotros les escuchábamos y bueno, pues eso era un poco como el inicio para mí de lo social, ¿no? Luego se dio la circunstancia del el colegio en el que yo estudiaba, por un tema de unas obras y tal, se tenía que cerrar, había que elegir un cambio de colegio y un sacerdote de la parroquia, tanto a un compañero como a mí, nos habló de a ver qué nos parecería eso de ir a Comillas, al seminario de Comillas. Pues bueno, pues porque nos veía capacidad de estudio, pues bueno, pues también nuestras familias, las dos eran muy religiosas y tal, y bueno, pues a mí aquello me pareció una aventura. Con 12 años ir a un sitio, a un internado con un montón de chavales de mi edad y tal, algunos campos de fútbol había ya maravillosos. Y bueno, pues allí nos fuimos y allí empecé, bueno, pues una cierta vocación también, pues yo me veía, ¿no? En el futuro, pues quizá pues como jesuita o bueno, pues dentro de alguna orden religiosa o tal. Seguí con los jesuitas todo el bachiller, de Comillas pasábamos a Valladolid a hacer el bachiller superior. Allí también seguí haciendo voluntariado, pues hacíamos alfabetización con niños y niñas gitanos en unos campamentos impresionantes, al lado de unos vertederos, vamos, que daban para atrás, era impresionante. Y luego, pues ya allí en unas convivencias, que no sé si la gente ahora entiende lo que es eso. Sí, algunos, por ejemplo, sí, que sería como unos encuentros, ¿no? En el que uno sale, ¿no? Se va a pasar unos días a un sitio. Sí, como una especie de reflexión, ¿no? Que sí, eso es. Relacionada con lo religioso, pero también, bueno, pues con lo vital. Sí, con lo humano, ¿no? Con lo vital. Eso es. Pues fueron unas convivencias que a mí me marcaron, porque vinieron unos jesuitas que eran psicólogos y nos hacían ahí como unas dinámicas de grupo súper interesantes, ¿no? Que te hacían reflexionar, mucha introspección, mucho compartir. Y a mí me pareció aquello la bomba. Y dije, yo quiero hacer esto, ¿no? Y además me pareció una manera de ayudar y tal, ¿no? Pues relacionado con lo que podía ser también mi vocación. Y dije, bueno, pues yo voy a hacer psicología. Y ahí lo decidí. Y bueno, pues entré en la carrera de psicología, que la hice también con los jesuitas en Madrid, en la Universidad Pontificia de Comillas. Ajá. Y pues de ahí ya terminas la carrera, empiezas a buscar a ver qué puedes hacer. ¿Te vuelves para aquí, entiendo? Sí. ¿No pensaste en quedarte en Madrid?
Pues dudé sobre si quedarme o no en Madrid. Ya entonces no me veía yo ni como jesuita ni como nada. Por ejemplo, vale. Había conocido a la que ahora es mi mujer, que también estudiaba psicología conmigo. Y bueno, pues buscábamos un proyecto ya compartido, ¿no? Pero la parte esa de humanismo, de compromiso social, sí que esa seguía presente. Sí. Yo la tenía clara. Lo que no sabía es cómo iba a poder ejercerla, ¿no? Pero que al menos en Madrid no os ibais a quedar. En Madrid era difícil, yo no tenía medios económicos. Encontrar un trabajo en el ámbito de la psicología entonces no era nada fácil, porque ni estaba integrada en lo social, ni en lo educativo. ¿De qué año estamos hablando? 82, 1982. Fíjate. Claro. Sí. Y entonces nos vinimos aquí. Primero vine yo, ella es de un pueblo de Navarra y bueno, pues estuvo allí un tiempo, pero luego se vino aquí a hacer unos cursos de doctorado en Zorroaga y yo encontré a través de una conocida de mi familia pues la posibilidad de hacer unas prácticas en lo que entonces era el Inserso, en el Centro Base de Atención a Personas con Discapacidad, y empecé a hacer prácticas y allí estuve un año hasta que me tuve que ir a la mili, que entonces había que hacer la mili. Claro. Y a la vuelta hice unas oposiciones para trabajar en lo que ahora es atención temprana. Entonces se llamaba estimulación precoz. Que la sacaba, entiendo, el Ministerio de Seguridad Social. Eso es, lo que era el Inserso, sí. Claro. Y bueno, ¿Y te veías opositando? Sí, sí, aquello que era un poco... Bueno, sí, porque sabías que no era como la idea de funcionario en general, sino que era tu sitio en lo social, ¿no? Aquí hay posibilidades. Eso es, era trabajar con personas que tenían algún tipo de necesidad. Y en este caso eran niños que nacían con algún tipo de problema. Había muchos niños síndrome de Down, parálisis cerebral, grandes prematuros. Y allí también era muy importante el acompañamiento a las familias. Pues claro, llegaban con el niño recién nacido, con el shock de que el niño o la niña imaginado pues ya no era tal como lo habían pensado, ¿no? Y había que reconstruir, bueno, pues toda una relación, un cuidado centrado en un niño que tenía unas necesidades especiales. Y bueno, pues allí estábamos un equipo de personas. Pues había un fisioterapeuta, Rafa Hernández, que bueno... Sí, eso me estoy recordando, que habrá mucha gente de Rafa Hernández que se acordará de él, que empezó también allá. Bueno, Xavier Urmeneta, que era... También, otro histórico. Psicomotricista, Yolanda Pérez, que era pedagoga... O sea, que estabais todos allá. Bueno, equipazo. Vale. Estábamos todos allá. ¿Y sacaste la plaza? Y saqué la plaza. Joder. O sea, que eres buen estudiante. Sí. Bueno, antes de eso intenté otras cosas, pero no me salieron, así que esta. Y nada, pues la verdad es que muy bien. Y estuve trabajando unos 4 o 5 años en ese ámbito. Y luego, como estaba justo empezando la Diputación a asumir competencias en lo social, hubo una transferencia desde lo que era el Ministerio de Asuntos Sociales entonces a la Diputación. Pasamos a ser profesionales de Diputación. Y al poco tiempo también empezaron a crearse plazas en protección infantil. En el año 87 hubo un cambio normativo, todo lo que era entonces el Tribunal Tutelar de Menores, que era quien ejercía la competencia en protección infantil, pasaba a ser competencia de los servicios sociales de cada comunidad, en nuestro caso de la Diputación de Guipúzcoa. Se tenían que crear algunas plazas porque estaba todo por hacer. No había más que macrocentros, lo que era Segura, Fraisoro y algunos centros que empezaba a haber entonces a través de Patronato Zorroaga, de la Asociación de Educadores Especializados y tal. Y bueno, pues se crearon unas plazas, yo me presenté, saqué la plaza de lo que era entonces técnico de valoración y ahí empecé, en el año 90. Que estaríais muy poquita gente. Muy poquitos. Yo aquellos años los recuerdo. Por una parte, como muy bien, porque bueno, pues era todo nuevo, había que crear y construir prácticamente desde cero y teníamos muchas posibilidades de hacer las cosas tal como nosotros entendíamos que había que hacerlas, pero al mismo tiempo de una carga de trabajo tremenda. Era como que teníamos que hacer de todo: dirigir el tráfico, conducir,
poner multas. ¿Dónde os ubicabais entonces? Porque la gente que ahora es de Guipúzcoa ya sabe que toda la parte de servicios sociales de Diputación están en Chara, en el barrio de Inchaurrondo, en San Sebastián, pero entonces estaríais en otro lugar de la ciudad. Pues estábamos en la Avenida de la Libertad. Ah, mira. O sea, en una caja de zapatos. Pero en el centro, ¿no? En el centro, sí. Era el centro, en ese sentido, bueno, pues la gente lo podía vivir como algo muy así, ¿no? Como muy bucólico, estás en el centro, en el cogollito. Pero había poco sitio. Muy poco sitio, y yo recuerdo que el dolor de cabeza que me daba a mí todos los días pensar, ¿dónde voy a atender yo a la persona que tengo que atender? Porque no había más que una sala de atención y todo lo demás eran mesas rodeados de impresoras de estas que eran de las que iban girando y sonando clac, 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 clac. Y era difícil poder prestar una buena atención allí. ¿Y qué es lo que hacíais entonces en los ámbitos de desprotección infantil? Porque a nivel municipal habría poco. ¿Valorabais familias que os llegaban? ¿De dónde os venían los casos? Bueno, nos venían de los servicios sociales municipales. Es verdad que mucho menos de lo que puede haber ahora. A veces cuando eran situaciones muy graves de hospitales o de servicios médicos, de colegios, de institutos. Y bueno, pues la verdad es que teníamos pocos recursos. Cuando llegué yo, lo que se podía hacer era o bien una medida de separación que suponía ir a un centro, porque no había familias de acogida entonces, o dar un dinero cuando se pensaba que lo que podía haber un problema económico, pues para ver si eso ayudaba a que la familia pudiera salir adelante. Y con la ayuda de la Universidad del País Vasco, en concreto de Joaquín de Paul, Ignacio Rabarrena, habían hecho una experiencia piloto justo en el año 89, pues con un programa de intervención familiar, involucrando a algunos ayuntamientos, a la Diputación, pues intentando hacer ver que la desprotección no solo se podía abordar separando a los niños de sus familias, sino tratando de mejorar la situación de esas familias, con intervenciones educativas, psicoterapéuticas. Y bueno, fue un poco el germen de lo que luego fueron los programas de intervención familiar. Claro. ¿Tuviste en algún momento la sensación de decir, ¿dónde me he metido? Casi estaba mejor en la atención temprana, estas realidades me supera? Muchas veces. Porque, muchas veces, muchas. Sí. Era un campo, primero, que no teníamos formación. Yo tengo que decir que, bueno, pues había muy poca literatura, muy poca experiencia, y entonces, bueno, pues era un poco hacer lo que te parecía que se podía hacer con los conocimientos que teníamos, pero de otros ámbitos. Entonces yo, por ejemplo, una de las cosas que notaba mucha diferencia es que cuando yo trabajaba en atención temprana, las personas a las que atendía querían ser ayudadas y agradecían mucho la ayuda. Claro. Y era todo puertas abiertas y agradecimiento. En el caso de la protección infantil teníamos que llamar a una puerta que normalmente estaba cerrada, que vivían como invasión el que nosotros llegáramos, ¿no? Entonces, buscar estrategias para darle la vuelta a eso, para que lo vivieran como ayuda, pues bueno, pues fue todo un aprendizaje. A mí me ayudó mucho, pues bueno, formaciones que se hicieron entonces, tanto por parte de la universidad como por lo que fue el inicio de ABAIM, de la Asociación Vasca de Ayuda a la Infancia Maltratada. Trajeron gente muy buena. Me acuerdo de Stefano Cirillo, un italiano que... Bueno, ¿de quién se aprendía entonces? ¿De otras comunidades autónomas? ¿De otros países? De otros países, fundamentalmente, sí. Y a través de la universidad, pues de experiencias que venían de otros países. Y también la universidad nos ayudó a unirnos con otras comunidades que estaban también un poco ahí en la búsqueda, ¿no? Sí, tuvimos reuniones con Castilla y León, con, bueno, el Ayuntamiento de Vitoria también era un aliado entonces para nosotros. Claro, porque además ese tema tampoco estaba ni en la agenda política. Quiero decir que los que eran los responsables políticos vuestros poco sabrían o nada, ¿no? Os mirarían como diciendo, ¿qué queréis que hagamos? Hacer algo, ¿no? Y además, ¿qué necesitáis? No había un colectivo detrás reclamando derechos. Por ejemplo. Que yo eso, por ejemplo, siempre he dicho, ¿no? Que es la gran diferencia con el ámbito de la discapacidad o de las personas mayores, ¿no? Clarísimo. Que siempre hay alguien que está pidiendo, ¿no? Que se responda a unas necesidades. En el caso de la desprotección, prácticamente somos los profesionales los que tenemos que decir, oye, que hay esta necesidad, que tenemos que, ¿no? Era un poco la hermanita pobre de unos servicios sociales que se estaban construyendo. Había muchas necesidades y entonces nosotros estábamos siempre diciendo, oye, que nosotros también estamos aquí, ¿no? De hecho, no había un servicio de protección infantil. Estábamos dentro de un servicio que englobaba tanto discapacidad
como infancia, entonces éramos muy pequeñitos. Había que pelear en el día a día mucho para conseguir recursos. Hemos visto cómo son esos orígenes de la intervención familiar. Eso que ahora hay tantos programas, tanto en el ámbito incluso ambulatorio municipal como todo lo que tiene que ver en lo foral, y que se ha extendido a más a otros campos, como pues el de la propia inclusión, ¿no? La intervención directa con las personas, a veces de manera preventiva, para contener, para evitar otro tipo de medidas más drásticas, como sería la propia separación. ¿Cuándo aparece la idea tan importante y que además ha marcado tanto tu vida profesional del acogimiento de las familias? ¿Recuerdas cuándo nace eso? ¿De dónde? Pues si mira, copiamos de algún sitio aquella idea. Sí. A ver, los niños, fíjate, cuando yo llegué a la Diputación de Guipúzcoa, si queríamos buscar una familia para un niño que no fuera una adopción, que entonces sí que había familias para adopción, ¿no?, sino para un acogimiento familiar, había una asociación que se llamaba MACI, que estaba instalada en Cataluña y en Aragón, que eran los que a nivel de todo el Estado español tenían familias captadas dispuestas a acoger. Entonces había una persona en nuestro servicio que era Josune Alquiza, que era una trabajadora social, que era la que tenía el contacto con esta entidad, y si podía buscar alguna familia, pues era a través de ellos. Pero claro, eso suponía un desarraigo para estos niños de tener que irse a una familia en otra comunidad autónoma, prácticamente sin seguimiento, porque vamos, les llamabas por teléfono cuando podías, pues 2 veces al año o 3, para felicitar la Navidad y poco más, y que te contaran cómo les iba. Pero bueno, pues vimos que había, pues por ejemplo, nosotros en aquella época también tuvimos mucha relación con Pirineos Atlánticos en Francia, y ellos sí que tenían desarrollado el acogimiento familiar desde hacía mucho. Además, era un modelo profesionalizado. El acogimiento familiar lo hacían a través de una figura que es el asistente familiar, que está remunerado y que, bueno, era mayoritario. A la hora de adoptar una medida de separación de un niño de su familia, era más fácil que fuera una de estas familias que a un centro. Entonces, bueno, para nosotros era un reto el intentar desarrollar esto, pero en el caso de nuestra normativa no existía la figura del acogimiento profesionalizado, no era el voluntario el que había que desarrollar. Y bueno, pues un poco entre todos y viendo ese modelo, pues intentamos fomentarlo. Fue algo que fue creciendo poquito a poquito, pues en el boca a boca. Familias que se animaban, que iban sabiendo de esto y que se ofrecían, y que luego se lo contaban a vecinos, familias, familiares, y luego ya se creó la Asociación Beroa, que justo este año pasado ha cumplido 25 años, y ellos también han empujado un poquito, ¿no?, en este carro para tratar de crecer. Siempre me ha parecido, creo que hay un montón de gente que tiene gestos increíbles de solidaridad, es difícil compararlos, pero bueno, me voy a meter en ese, o voy a abrir ese pequeño melón, y estando tú hoy aquí, creo que es muy de recibo reconocer a esas familias anónimas que pueden estar al lado nuestro en la parada del tren, o que pasan por nosotros al lado en la calle con un niño, con una niña, y que no somos conscientes de que han abierto las puertas de su casa para que llegue un niño o niña de la que no saben nada. Muchas veces además familias que ya tienen sus propios hijos, claro, porque siempre está esta idea de que como no tienen, cogen a alguien, sino que ya tienen, y que además son niños, niñas que vienen con situaciones traumáticas, y que eso va a hacer que requieran, pues, de una serie de apoyos, que tengan una serie de carencias, de déficits, y que por lo tanto todo no va a ser sencillo. Y como eso creo que no hay manera como ni de pagarlo, ¿no? Siempre me ha parecido increíble. Tú habrás tenido la suerte de conocer a muchas de esas familias. No sé si hay algún perfil o ¿cómo son esas familias? ¿Cómo llega la gente porque es un gesto solidario 24 horas, 365, y cuando piensas en 24 horas siempre suelo decir, y muchas incluso nocturnas, ¿no? Sí, o sea, de esas horas no es que dices, bueno, ahora me quito mi esto del voluntariado, me quito mi bata de voluntario y me dedico a mis cosas. No, está tu hijo allí, tu hija allí, una noche que no duerme bien, o que está, o las notas, o que está molesto por algo, o que quiere estar con lo que han sido sus aitas y su mamá, ¿no? No sé. ¿Qué has aprendido de toda esa gente? ¿Qué perfiles se acercan? Lo primero es que he aprendido muchísimo, y no he dejado de aprender en todos los años que he estado trabajando y que he tenido el privilegio de poder trabajar, pues, con los niños y niñas, con las familias.
Lo primero que hay que decir es que, aunque parece una realidad invisible, en Guipúzcoa hay más de 300 familias hoy en día haciendo esta labor, ¿no?, de acoger a un niño o una niña en su casa, y como tú bien has dicho, teniendo hijos propios, la gran mayoría de ellos. A veces hay un deseo de ejercer la paternidad y la maternidad muy legítimo, ¿no? Y con un reconocimiento que es necesario cuando alguien entra en este mundo, de que ese niño o esa niña tiene una familia y hay que darle un lugar a esa familia biológica, ¿no? Y a poder ser un lugar lo más presente posible, porque si es un lugar que aporta al bienestar del niño, ese niño lo va a agradecer, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es que estas familias se meten en un lío, y eso es así. O sea, nosotros cuando hacemos las sesiones de formación, ¿no?, para que aquellas familias que han mostrado interés pues valoren si sí o si no dar el paso de ofrecerse para un acogimiento, intentamos no ponerles, ¿no?, todo de color de rosa, porque no lo es. Porque, como tú bien has dicho, son niños y niñas que vienen con experiencias difíciles, duras, que de alguna manera se van a manifestar. Pues el dolor a veces se muestra pues con rabia, con enfado, con dificultades de atención, dificultades de aprendizaje, desconfianza. Muchas veces la desconfianza está muy presente porque tienen motivos para desconfiar del mundo adulto y de la sociedad en la que viven. Y todo eso es un reto para la familia, ¿no? Que vas a dar mucho amor, pero que no lo vas a recibir. O sea, que no puedes entrar en eso diciendo, bueno, como yo voy a dar, voy a recibir, claro, ¿no? Uno de los mitos que tratamos de tumbar desde el principio, ¿no?, tanto para las familias que quieren acoger como para las que quieren adoptar, es que con el amor no basta. Que muchas veces la gente piensa que sí, ¿no? Bueno, pues le vamos a dar mucho cariño y ya está, se le curará. Bueno, no vale. Vas a necesitar, primero, poner mucho de tu parte, de lo que tú como padre o madre puedes haber aprendido de tu propia experiencia como familia, que es muy importante, pero también de lo que los profesionales que te van a acompañar a lo largo de ese camino, pues te van a poder ir orientando, acompañando, porque va a ser necesario, sin duda. Y luego, además, esos chavales, en las edades, por ejemplo, no sé si ha habido una evolución, pero puede haber edades de diferente tipo, ¿no? Puede haber chavales que sean unos niños como muy pequeños, sí, y luego otros que sean ya mayores, ¿no? Nosotros, ahora mismo, claro, ya sabes, llevo unos meses jubilado y no sé cuál es la situación a día de hoy. No creo que haya cambiado mucho respecto de hace unos meses, pero siempre tenemos en torno a 60, 70 chicos y chicas que están esperando una familia, ¿no? La gran mayoría tienen más de 6 años, de esos 60 o 70, porque los que tienen menos de 6 años es más fácil encontrarles una familia. En general, la familia que se ofrece tiene la idea de un niño pequeño, ¿no? Y encontrar una familia más abierta a un posible acogimiento de un niño más mayor no es fácil, pero las hay. Y de hecho algunas que igual tienen una primera idea de niño más pequeño, luego cuando les explicas las necesidades que hay, bueno, se abren su ofrecimiento y están dispuestas a acoger a algún niño o niña más mayor. A día de hoy, los niños y niñas adolescentes que están en acogimiento hay desde muy pequeñitos, recién nacidos, hasta en la mayoría de edad, incluso mayores de edad, porque como sabes, nosotros hemos ampliado la figura del acogimiento familiar, que legalmente llega a los 18 años, a que voluntariamente estas familias y estos chicos y chicas ya mayores de edad puedan seguir conviviendo con el apoyo y el acompañamiento de la Diputación hasta los 23 años. Claro. Y de estos hay también muchos. Yo cuando me fui estaban en torno a 80. Entonces, bueno, lo que está claro es que el acogimiento familiar ofrece una estabilidad que no puede ofrecer ninguna otra medida alternativa a la propia familia. Uh-huh. Los vínculos que se crean, lo que la familia lleva consigo, ¿no? Porque nosotros siempre decimos que no acoge solo la familia, acoge su entorno. Y si no es así, va a ser muy difícil sostener ese acogimiento. Entonces acogen los abuelos, acogen los tíos, acogen los amigos, los vecinos, y de eso se enriquece y se beneficia ese niño, esa niña acogido, ¿no? Porque es lo que todos hemos vivido en nuestra familia, que nos parece normal, pero que estos chicos y chicas no han conocido. Entonces, en la medida en que se les ofrece esta oportunidad, la posibilidad de reparación es mucho mayor. Y una figura distinta, que entiendo que también ha estado muy cerca de tus temas, era el de la adopción.
tema que hace unos años estaba muy, muy en boga, muy en moda, si me permites la palabra, ¿no? Desde las gente famosa que adoptaba hasta que en cualquier entorno ¿no? Parecía que alguien, sobre todo ligado al tema de la adopción internacional. Sí. No sé si ahí también hizo un camino parecido, o la adopción tuvo su propio circuito, digamos, en lo que fue, por ejemplo, en el caso de Guipúzcoa. A medida que iba apareciendo el acogimiento ya estaba ahí la adopción y luego saltó a lo internacional. ¿Ya venía de antes? No sé cómo fue el itinerario. La adopción estaba más presente que el acogimiento. Era una figura para aquellos casos en los que había un abandono pleno de niños recién nacidos. Venía pues desde la época del Tribunal Tutelar de Menores, desde antes, ¿no? Lo que era la Junta de Protección de Menores también en Guipúzcoa. Fraisoro era pues un sitio en el que los niños podían ser abandonados por sus madres, pues por la dificultad que tenían para poder criarlos, y a esos niños había que buscarles una familia, y eran familias que adoptaban, ¿no? Pero la evolución de la adopción efectivamente tuvo un viraje tremendo con el tema de la adopción internacional. Pues en los años finales de los 80 y en los 90, pues quizá por la evolución social que tuvo la sociedad española, también por cómo estaba el mundo en otros países, ¿no? Pues China, Rusia, Etiopía, etcétera, pues que había muchos niños que no tenían opción de familia en su propio país. Había muchas posibilidades de adoptar a esos niños y niñas. Y hubo un boom bastante naif, podríamos decir, ¿no? Porque las personas que se acercaban a ese tipo de adopción eran muy inconscientes, en su mayoría, respecto a lo que suponía, ¿no? Adoptar a un niño o niña que venía de esos países. Luego ha habido situaciones muy duras, muy difíciles, que algunas han revertido y han resultado muy beneficiosas, otras han sido auténticas tragedias, ¿no? Ha habido adopciones frustradas, abandonos, pues porque las familias no estaban preparadas ni se esperaban lo que luego se encontraron, ¿no? Nosotros decimos que por suerte aquello acabó, ¿no? A veces sale en la prensa como que qué pena que ahora no se pueda adoptar tanto como entonces. A nosotros no nos da ninguna pena, porque realmente hay que adoptar a aquellos niños que realmente sean niños para adoptar. Si tiene que haber adopción internacional, que lo sea, porque es una medida que es secundaria a otras alternativas en su propio entorno, y tiene que ser algo muy, muy restringido. De hecho, nosotros somos conscientes de que en aquel boom hubo muchas adopciones que tienen un lado oscuro, ¿no? Porque las realidades sociales, legales de los países de origen de estos niños no garantizaban que se hiciera realmente pensando en el bienestar de esos niños y de sus familias. Y de hecho, posteriormente han salido muchas informaciones de cómo detrás de esas adopciones podía haber compraventa de niños, familias que veían, hace poco leía unas entrevistas, ¿no?, a niños y niñas chilenos que habían encontrado a sus familias biológicas después de muchos años, y eran familias que para nada habían renunciado a sus hijos, ¿no? Pero que las autoridades de ese país en aquellos tiempos habían decidido entregar a esos niños en adopción. Ha habido países receptores de niños y niñas en adopción que han prohibido la adopción internacional, Países Bajos, recientemente Quebec, acabo de leerlo la semana pasada, un poco por todo esto, ¿no? Pero bueno, esa es la parte, digamos, negativa. Pero hay que decir que la adopción tiene un lugar en el sistema de protección infantil, y hay niños y niñas que necesitan ser adoptados. Y nosotros abogamos porque esos niños y niñas sean adoptados y puedan contar con una familia, cuando su propia familia no les puede atender, ¿no? Pero también en este sentido nosotros hemos aprendido que incluso en la adopción la familia biológica tiene que tener su lugar. A veces simbólico, ¿no? No presente físicamente, pero reconociendo que esa familia ha generado a ese niño o esa niña de forma biológica, y que cuanta más información tenga de por qué no han podido educar a ese niño, no han podido criarlo, y alguna información, ¿no?, sobre su origen, eso va a resultar de ayuda. Y luego está la figura de la adopción abierta, que surgió en el 2015 en la normativa española, que
desde nuestro punto de vista tiene mucho sentido y puede tener mucho juego, ¿no? El que no solo simbólicamente, sino también físicamente puedan tener un lugar acompasado a la necesidad del niño o niña a lo largo de toda su trayectoria, ¿no? Y esto lo estamos trabajando mucho tanto con las familias que se ofrecen para la adopción como con las familias que entregan a un niño o una niña para que sea adoptado. De todos los informes y situaciones que has tenido que conocer de desprotección familiar, ¿qué es lo que crees que ocurre a esos aitás, a esas amas, a esos madres, padres? Porque yo creo que es de esas situaciones en las que la gente que no trabaja en lo social es como que sí que se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Puede entender las cuestiones de la dependencia, de la discapacidad, de las cuestiones del sinhogarismo. Seguramente a mucha gente también le cuesta afortunadamente entender la violencia machista, pero lo de los niños y niñas, dice, ¿cómo pueden, no? Además yo creo que siempre lo vinculamos con lo físico, aunque creo que no es lo que más se da. No sé qué ha sido... No te hago tanto la pregunta para juzgar a esos padres o madres que tantas veces les habrá juzgado, sino que ha sido como pudiendo aprender, ¿no? Que hay, no sé si hay carencias previas, hay contextos. Es muy peligroso hablar de perfiles, sí. Pero que has podido ir aprendiendo de esos aitás y amas, pues que no han sido los mejores padres y madres, al menos durante un momento de su vida. Voy a empezar diciendo que lo primero que he aprendido es que soy un privilegiado. Porque he tenido una familia que me ha cuidado, me ha querido, y eso me ha dado herramientas para poder salir adelante en buenas condiciones y para poder criar a mis hijos con unos modelos de referencia muy positivos, ¿no? Y esto lo enlazo con tu pregunta porque en la gran mayoría de los casos lo que les falta a estos padres y madres es precisamente eso, ¿no? Yo lo primero que tengo que decir es que los padres y madres que no pueden cuidar de sus hijos no son monstruos. Podría contar con los dedos de una mano a aquellos padres y madres que he conocido a lo largo de toda mi trayectoria que voluntariamente querían dañar, que los ha habido pero muy pocos, ¿no? Pues, asociados a rasgos más psicopáticos, ¿no? Perversos, pero es algo muy, muy, muy extraño. Generalmente es incapacidad que tiene que ver pues con eso, con que no han recibido en sus propias infancias, dentro de sus familias, pues unos modelos de referencia. La mayor situación de desprotección presente en nuestra sociedad es la negligencia, no es el maltrato físico, no es el abuso sexual, la negligencia física, la negligencia emocional, la negligencia educativa. Que para que lo entienda la gente es no saber, ¿no? No saber. Al final un niño no recibe la atención que necesita y eso tiene unas consecuencias muy graves. Yo no lo estoy minimizando, porque una negligencia severa puede generar tanto daño como un maltrato físico. Pero lo que hay detrás no es un deseo de hacer daño, sino una incapacidad, un no saber, un no haber aprendido, ¿no? Y en ese sentido, claro, es muy difícil darle la vuelta, porque a pesar de que puedas poner en marcha una intervención familiar, educativa, terapéutica, a veces el agujero que hay que llenar ahí, ¿no? de incapacidad, de dificultad, de falta de autoestima, de emocionalmente estar muy vacío y muy necesitado de que le cuiden a uno mismo y de no poder cuidar a otro, en estos padres y en estas madres eso está muy presente. Entonces, bueno, pues a veces con programas de intervención, de acompañamiento a muy largo plazo, pues puedes conseguir, ¿no?, que esas familias saquen adelante a sus hijos de una manera suficientemente buena, pero a veces esto no es posible y ahí el reto es conseguir que estos padres y madres lo entiendan, lo acepten y colaboren, ¿no?, en buscar una alternativa para sus hijos. Qué difícil me parece saber tomar esa decisión de cuándo ya es sí o sí necesaria la separación y temporal o definitiva, es decir, que ese niño o niña tiene que salir de ahí, que creo que la gente a veces entiende que es la primera medida que se toma, ¿no? Esta idea que suele haber también, sobre todo ligada a ciertas profesiones, ¿no?, de quito a niños, ¿no?, de enseguida, sino que cuando luego lo ves desde dentro te das cuenta que se hacen mil y un intentos de otro tipo. Pero digo, qué difícil tomar la decisión, José Mari, sobre todo que a ti te habrá tocado tomarla, firmarla o defenderla, entre ¿cuándo vamos a seguir insistiendo y creyendo en que esos aitás y amas pueden hacerlo o cuándo ya creemos que no y hay que sacar? Porque estamos marcando la vida de esa persona, ¿no? Sí.
Y hay que decir que yo en la trayectoria de trabajo, claro, ese listón, podríamos decir, ¿no? A partir del que consideras que un niño no puede seguir creciendo en su propia familia, ha ido cambiando. Cuando yo empecé a trabajar estaba mucho más arriba, eran situaciones muy, muy, muy graves las que suponían una separación, y había situaciones que hoy en día adoptamos una medida de separación que entonces, bueno, pues o no ni las veíamos, o era como que teníamos que comprobar que el niño estaba muy dañado para entonces tomar la medida, ¿no? Y luego lo que hemos aprendido precisamente a través de esas formaciones, ¿no?, que hemos recibido de profesionales o de la propia investigación, lo que ha comprobado de el impacto que tienen los primeros años de vida en el desarrollo futuro, ¿no?, de los niños y niñas, que hay que actuar mucho antes, que no puedes esperar a que un niño resulte dañado para tomar una medida, sino que tienes que prevenir ese daño. Y cuando se dan las condiciones en las que ves que unos padres van a provocar un daño, aunque sea de manera involuntaria, pero lo van a provocar, tienes que adelantarte y evitar ese daño, ¿no? Entonces, yo tengo que decir que, por suerte, siempre hemos trabajado en equipo a la hora de tener que tomar estas decisiones. El hecho de que no sean decisiones personales, yo en eso, por ejemplo, lo diferencio con lo que puede pasar en un juzgado, ¿no?, que muchas veces es el juez el que toma la última palabra. Nosotros siempre hay una comisión en la que se debate, se discute. Previamente ha habido profesionales y equipos que han valorado, que han tratado de intervenir de alguna manera, en muchos casos, ¿no?, y que te dan información sobre qué está pasando, qué se ha intentado hacer, qué resultados se han obtenido. Entonces, con todos esos elementos intentas acertar. Yo estoy seguro. Y con normativas, instrumentos, claro, para aquellos que estén escuchando y que quizás les suene más ajeno, que todo esto no es sacando el dedo y a ver por dónde va el aire, sino que ahí también ha habido una evolución muy importante. De hecho, la gente que esté más cercana a este mundo seguramente dirá, sesudos informes hay que hacer, ¿no? Sí. sabes que a veces, ¿no?, las compañeras que suelen estar en base suelen decir, no te creas que es tan fácil, claro, ¿no? Porque, entre otras cosas, porque hay que demostrar en muchas variables y argumentar pues cómo está de afectado, ¿no? Tanto las capacidades parentales como cómo está afectando también al niño o a la niña. En ese sentido también, claro, se ha evolucionado mucho respecto a cuando yo empecé, ¿no? Pues todos los instrumentos de valoración, ¿no? El famoso Valora, que la gente a veces, lo vive como algo muy pesado, pero que trata de ofrecer objetividad a una situación que va a tener esa valoración unas consecuencias muy importantes, ¿no? Y que está basado, pues, en toda una investigación y en toda una experiencia previa que le da un respaldo, ¿no? La normativa que tú mismo dices, ¿no?, que se ha alimentado mucho también de la investigación. No es que a alguien se le ocurra de repente hacer una ley, sino que esa ley, cuando se habla del interés superior del menor, cuando se habla de la prevención como algo prioritario, cuando se habla de buscar que sea la propia familia preferentemente la que cuide de su hijo o hija, no es por una ideología basada en lo que a uno le parece, sino en toda una experiencia y una investigación de lo que resulta mejor, ¿no?, para ese niño o esa niña. Entonces, todo eso da respaldo y da tranquilidad. Muchas veces eso no evita que te lleves, ¿no?, tus devaneos y tus dudas a casa y no sepas si has acertado o no has acertado, pero yo hago un balance muy positivo en el sentido de que todo esto ayuda y creo que en la mayor parte de las ocasiones se acierta. Te lo habrán preguntado un montón de veces, gente cercana o gente en el ámbito también profesional, cómo hace uno, ¿no?, para no llevarse estas cosas a casa, o cuando las lleva, cómo hacer para llevarlas pero que no le pesen demasiado. O incluso hay momentos en los que igual ha pesado demasiado, ¿no? No tiene que ser fácil. Digo, tanto las historias como las decisiones que uno tiene que tomar. No sé si hay esta síndrome también de a veces de decir, pues ha habido momentos en los que esto sí que le supera a uno. Sí, no es fácil. Había una profesional chilena, uno de mis referentes ha sido siempre Jorge Barudi, un psiquiatra de origen chileno, ¿no?, que por la represión de Pinochet tuvo que salir del país y se asentó primero en Bélgica y desde hace ya muchos años en España, y a través de él pues ha habido profesionales chilenos que han venido, han participado en formaciones, y me acuerdo de una que concretamente comparaba lo que los profesionales que trabajan en los ámbitos
que tienen que ver con la violencia, tanto de la protección infantil como de la violencia machista y otro tipo de violencias, con lo que tiene que hacer un buzo que se ha metido a una gran profundidad, ¿no? Que tiene que ir a la cámara de descompresión antes de salir a la superficie, ¿no? En nuestro caso tenemos que buscar esas cámaras de descompresión para no viciar nuestra vida personal y familiar, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno de la manera que pueda. Muchas veces esto pues no te lo enseñan, se aprende. Yo creo que hay que cuidar mucho de las personas y de los equipos, y en ese sentido yo he tenido la suerte de que entre el propio equipo pues hemos fomentado mucho el autocuidado y el cuidado mutuo. Yo creo que la institución en eso todavía tiene camino que recorrer, y no hablo solo de la protección infantil, hablo de todo lo social y sobre todo cuando trabajas en ámbitos en los que hay violencia, porque hay un riesgo muy importante de contaminación de lo que pasa en aquellos entornos en los que estás trabajando con lo que puede pasar en el propio entorno de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que es supervisión de equipos, esto es muy importante también, ¿no? Pero bueno, yo en todos estos años sí que he tenido momentos de bajón, de decir, no puedo más, incluso de alguna baja laboral pues por estrés, ¿no? Que bueno, pues con tiempo y cuidado pues he podido darle la vuelta y volver al tajo, ¿no? Para ir terminando, me apetecía preguntar, no sé, ahora que te has marchado, que terminaste ya en Diputación, ¿qué retos viste que quedan en el ámbito de la protección en general e infantil y en el del acogimiento? Si es que aún nos puedes decir, que dices, bueno, todo esto hemos evolucionado, percibo que hay una mirada positiva de todo lo hecho, no solo en lo personal, sino en general en este campo, pero ¿qué retos crees que quedan ahora todavía sobre la mesa? Sí, tal como he venido diciendo, ha habido una evolución muy positiva, y esto es lo primero que sí que quiero dejar claro. Pero bueno, siempre miramos hacia lo que falta, ¿no? Yo creo que en ese sentido está bien que sea así, porque no conformarnos con lo que hemos hecho pues hace que podamos ir haciendo las cosas cada vez mejor. Justo cuando yo me he ido, pues estábamos en pleno proceso de reflexión para tratar de desarrollar un plan integral de infancia y adolescencia a nivel de Guipúzcoa, con algunos elementos que en su día presentamos públicamente, que eran los principios rectores, que tanto nosotros dentro del servicio hicimos una reflexión para tratar de actualizarlos, como luego a la hora de contrastarlos con quienes realmente son protagonistas, ¿no? Los niños y niñas, sus familias, tanto las biológicas como las de acogida y las adoptivas. Y yo creo que realmente implantar esos principios rectores son los retos que están por delante, ¿no? Y bueno, pues ahí está, por una parte, el insistir mucho en que los niños y niñas y sus familias sean protagonistas y se les escuche. Yo esto en este mismo podcast le oí a Aurora Elosegui, ¿no? El aprendizaje que ella tuvo a la hora de trabajar en un juzgado que lleva el tema de las incapacidades, de lo importante que es escuchar, y que las personas que viven estas situaciones sean escuchadas y su opinión sea tenida en cuenta. Pues en el ámbito de la protección infantil esto sigue siendo un reto a día de hoy. Yo creo que hay que escuchar más y hay que tener muy en cuenta esas opiniones para que las decisiones sean decisiones de ellos, que nosotros las podamos acompañar, pero que a fin de cuentas no las vivan como algo extraño, algo impuesto. Luego yo creo que también el trasladar mucho de lo que ahora es cuidado en institución al cuidado en comunidad. El desarrollo del acogimiento familiar sigue siendo un reto. Ya sabes que en Guipúzcoa, aparte del acogimiento voluntario, tenemos el acogimiento especializado, que es un tipo de acogimiento en el que quienes lo hacen son profesionales remunerados y que acogen niños y niñas con especiales dificultades, que si no fuera por este modelo de acogimiento difícilmente podrían tener una alternativa familiar. Yo creo que ampliar este modelo de acogimiento, además del voluntario, sigue siendo un reto. Conseguir que no haya ningún niño o niña esperando una familia, sino que sea al revés, ¿no? Que pueda haber familias esperando un niño. Ojalá esto pueda ser realidad algún día. Y en ese sentido también la familia al final está inserta en una comunidad, ¿no? Y entonces
todo lo que sea trabajo comunitario, trabajo preventivo. Ahora hablamos mucho de nuestro departamento, ha pasado a llamarse cuidados, ¿no? De cuidados, ¿no? Políticas sociales. Sí. Pues el tema de los cuidados también en la protección infantil, y que esos cuidados se puedan proporcionar en la comunidad y en familias y en entornos muy insertados en la comunidad, es un reto sobre el que hay que trabajar. ¿Cuántos años has estado trabajando entre el Inserso y Diputación? 38. 38 años. Me apetecía preguntarte, se lo pregunté también a Aurora Losi, que la citabas ahora, con una larguísima trayectoria en el servicio público. No sé qué es para ti ser servidor público, qué es el servicio público. Ahora lo tenemos en boca, de hecho está muy, ¿no? Continuamente lo podemos ver en prensa, en diferentes reivindicaciones, la defensa de lo público, los servicios públicos, pero para alguien con una hoja tan larga de servicios y una realidad tan dura como esta, también tan grata, por lo que percibo, eso también lo quiero rescatar. No sé qué es para ti el servicio público. Pues para mí el servicio público es la oportunidad de participar en la obtención del bien común. Para mí eso es un privilegio. O sea, el que puedas encontrar sentido a lo que haces en el día a día, viendo que aquello que haces promueve el bien común, el bienestar de las personas y puede mejorar la sociedad en la que vivimos, pues es eso. Y no tiene que ser únicamente ese sentido para quienes trabajamos con personas, ¿no? Yo creo que aportar desde el servicio público al bien común se puede hacer desde cualquier puesto de la administración. Y yo me acuerdo mucho, siempre lo cuento, no sé si a mí me lo has oído alguna vez, una anécdota de hace muchos años, que en un caso concreto de unos niños que sufrieron la pérdida de su madre, pues que falleció repentinamente y no tenían alternativa familiar en aquel momento, hubo que tomar una medida urgente provisional y se ofreció una vecina a acogerles hasta que aparecieron unos familiares que vivían en otra comunidad. Pues esta persona que se ofreció, que era una vecina, era una compañera de Hacienda, que trabajaba en Hacienda y que por casualidad, le había tocado esta situación, ¿no? Y ella no conocía nada de lo que hacíamos en servicios sociales, en protección infantil, pero lo conoció por esa situación, tuvo la oportunidad de ver, lo que hacíamos, la búsqueda de las familias, el cuidado de los niños, buscar una alternativa buena para ellos. Y esta compañera, después de esa experiencia, me dijo, ¿sabes que después de esto le veo más sentido a mi trabajo? Esto de recaudar para que realmente pueda haber estos servicios. Pues es un poco eso, ¿no? El servicio público tiene que contribuir a que aquello que estamos haciendo pues revierta en que, en que haya un mayor bienestar y que todos promovamos el bien común. Qué bien, José Mari. Pues nada, estoy convencido de que hay muchas compañeras y compañeros que han escuchado el podcast con ganas porque tienen una muy buena valoración de tu trabajo. La verdad es que los que hemos tenido suerte de conocerte lo vivimos así, como un regalo. Me apetecía mucho que pudiésemos tener este momento, y la gente que te haya podido conocer seguramente también le habrá sido un servicio muy grato, así que merecido descanso, que seguramente será un descanso activo, y gracias en nombre, en este caso, de la gente de Guipúzcoa, y estoy convencido de que habrá un montón de niños, de niñas, también de Aitas y Amas, que contigo y con todo el equipo que has liderado pues habrán mejorado la situación y habrán contribuido a tener un bien común, ¿no? Mejor que el que tenían al principio. Así que muchas gracias, aprovecho para decírtelo, y un abrazo, que nos sigamos viendo ahí. Venga, es que ricasco, Suri. Gracias por escuchar La Última Red. Puedes seguirnos en Facebook y YouTube y escribirnos a ultimaredpod@gmail.com.